Bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio de Dogmas y Moral. Antes que todo, muchas gracias por quienes ya han escuchado y compartido los otros episodios del podcast. Sobre todo a quienes se han suscrito al canal y han dejado su like o su dislike, ya que me ayuda a que pueda continuar publicando más contenido. Hoy traigo otro sermón de diario de discursos, que para ser honesto es más un informe que un discurso tal como los anteriores que ya he subido. Este es un discurso dado por el elder John Taylor, pronunciado en el tabernáculo del Gran Lago Salado el 22 de agosto de 1852 y reportado por G.D. Watt. Hermanos y hermanas, me siento muy feliz de tener el privilegio de encontrarme con ustedes una vez más en el Valle de las Montañas. Ya han pasado unos 3 años desde que dejé este lugar. Desde entonces he recorrido una gran distancia, lo suficiente si fuera en línea recta como para haber dado la vuelta al mundo. Si solo hubiera tenido que hacer eso, debería haber regresado hace algún tiempo. Antes de entrar en otra cosa, le diré algunos de mis sentimientos y hablaré de otras cosas después. Me alegro de verlos, hermanos, hermanas y amigos, y permítanme decir que me siento como en casa. Porque Sion es mi hogar. Donde quiera que esté el pueblo de Dios, me siento perfectamente en casa y puedo regocijarme con ellos. Parece como si quisiera mirarles. He estado observando esto, aquello y lo otro, mientras el hermano Wallace estaba predicando. He estado tratando de pensar dónde los había visto y las diversas escenas por las que hemos pasado juntos, en diferentes lugares, en viajes, en peligros, en turbas, en dificultades y peligros de varios tipos. Pero de todos los que hemos sido librados, la mano de Dios se ha manifestado hacia nosotros de manera notable. Y luego veo gente aquí de diferentes naciones con quienes me he asociado, de Inglaterra, Irlanda, Escocia, Gales y de otras naciones de la Tierra, de Oriente, Occidente, estados del norte y del sur, de Canadá y de casi todas las partes del mundo. Pienso en los diversos cambios, molestias y tribulaciones por las que hemos pasado, las liberaciones que hemos obtenido y la mano de Dios que se nos ha manifestado en todas estas cosas. Y me gozo y alabo a Dios mi Salvador. Me siento perfectamente en casa. De hecho, me siento en casa donde quiera que se me encuentre con los santos de Dios, en este país o en otros países. Pero este es el gran hogar. Este es el hogar para la reunión de los santos del más altísimo Dios, el lugar donde moran los oráculos de Dios y donde el Espíritu de Dios se derrama de manera preeminente, donde hemos venido a aprender del gran Jehová las cosas sagradas pertenecientes y asociadas con su reino. No voy a predicar, quiero expresar mis sentimientos y mirarlos y pensar en lo que hemos hecho y lo que vamos a hacer, porque aún no está todo hecho. Solo hemos comenzado la gran obra del Señor y estamos poniendo el fundamento de ese reino que está destinado a permanecer para siempre. Lo que haremos está todavía en el futuro. Hemos comenzado por el extremo pequeño del cuerno y poco a poco saldremos por el extremo grande. Estaba hablando de problemas, pero no sé si necesitamos hablar o preocuparnos por ellos. Hemos tenido algunas pequeñas diversiones y travesuras entre los gentiles, algunas pocas dificultades, pero hemos luchado a través de todas ellas, y todos estamos aquí sanos y salvos. Ciertamente, algunos de nuestros amigos se han caído por el camino, se han quedado dormidos, pero ¿y eso a quién le importa? ¿Vale tanto vivir como morir, o morir que vivir, dormir que estar despierto, o estar despierto que dormir? Todo es uno. Solo se nos han adelantado un poco. Por ejemplo, hemos dejado otras partes y venido aquí, y pensamos que hemos llegado a Sion. Ellos han ido al mundo de los espíritus y creen haber llegado al cielo. Y está bien, hemos dejado atrás a algunos de nuestros amigos en varios lugares. Cuando lleguen aquí nos darán la mano y se alegrarán de haber llegado a Sion. Y cuando vayamos a donde se han ido nuestros amigos que han partido, les daremos la mano y nos alegraremos de haber llegado al cielo. Entonces todo es uno. Aunque nuestros amigos se entristecieron cuando los dejamos, sin embargo, se regocijaron también como nosotros de que íbamos a Sion. Y así nos regocijaremos con los que han muerto en el Señor, porque descansarán de sus trabajos. Tenemos los principios de la vida eterna en nosotros. Hemos comenzado a vivir y continuaremos viviendo. Como bien lo expresan los metodistas, mientras la vida y el pensamiento o la inmortalidad dure. Y este es el principio de ella, que consecuentemente aquellas otras cosas
pequeñas de este mundo, o aún de vida o muerte, tienen muy poco que ver con eso. Algunas personas me han dicho alguna vez: ¿no tienes miedo de cruzar los mares y desiertos, donde hay lobos y osos y otros animales feroces, así como los indios salvajes? ¿No tienes miedo de caer en el camino y dejar tu cuerpo en el sendero del desierto o bajo las olas del océano? No, ¿a alguien le importa? ¿Qué hay con esto si nos cayéramos por el camino? Esperamos que el Señor y sus ángeles puedan hacer tanto como el hermano Benson ha hecho al reunir a la gente. Ha traído una gran hueste y el Señor seguramente puede con la misma facilidad enviar a sus ángeles y juntar a sus escogidos de entre las 4 partes de la tierra. Y como dice el viejo Daniel, todos subiremos y estaremos en nuestra suerte al final de los días. Estas cosas no me preocupan, pero he sentido gozo todo el día, ya que Dios ha revelado el principio de la vida eterna, que estoy en posesión de esa verdad y que soy considerado digno de ocuparme en la obra del Señor y ser un mensajero a las naciones de la tierra. Me regocijo en proclamar este glorioso evangelio, porque echa raíces en los corazones de los hijos de los hombres, y ellos se regocijan conmigo al estar conectados y por poder participar de las bendiciones del reino de Dios. Me regocijo en las aflicciones, porque son necesarias para humillarnos y probarnos, para que nos comprendamos a nosotros mismos, conozcamos nuestras debilidades y flaquezas, y me gozo cuando triunfo sobre ellos, porque Dios contesta mis oraciones, por eso siento gozo todo el día. Me siento como si estuviera entre los honorables de la tierra cuando estoy aquí, y cuando me mezclo con la gente del extranjero y me mezclo con las grandes personas del mundo, siento lo contrario. He visto y deplorado la debilidad de los hombres, su locura, egoísmo y corrupción. No sé cómo se sienten, pero he sido testigo de mucha ignorancia y locura. Creo que hay una gran pequeñez en ello. Hay muy poco poder entre ellos. Sus instituciones están destrozadas, agrietadas y abiertas hasta los cimientos. No importa a qué principio te refieras, si a su religión es un montón de tonterías, si para su filosofía y política son una masa de oscura confusión, a sus gobiernos, iglesia, filosofía, religión, son todo tinieblas, miseria, corrupción y locura. He estado aquí con mis hermanos que fueron conmigo hace algunos años a las naciones extranjeras. El hermano Erastus Snow, que está aquí, el hermano Lorenzo Snow, que aún no ha vuelto, el hermano Richards, que ha estado en Inglaterra, y el hermano Pratt. Se ha hecho una gran obra en todos estos lugares, pero dejaré que estos hermanos cuenten sus propios asuntos. Me regocijo en asociarme con ellos. Me regocijo al oír hablar de su prosperidad y al ver la sabiduría, la inteligencia y la prudencia que se ha manifestado en todas sus conductas y transacciones. Yo no podría haberlo mejorado, y no sé si alguien más podría hacerlo. Todo ha ido bien y prosperando. La mano de Dios ha estado con nosotros y sus ángeles han estado en nuestro camino, y somos guiados a regocijarnos sobremanera delante de Él como el Dios de nuestra salvación. Me dio una gran alegría, de camino a casa, encontrar a los santos saliendo de Cannonsville. Parecía como si hubieran sido barridos casi con una escoba. Cuando estuve allí, un día salí en mi carruaje a un lugar llamado Council Point. Pensé en ir y visitar a algunas personas allí, pero cuando llegué allí, he aquí, no había gente para ver. Busqué y finalmente encontré un lugar con algo como comestibles escrito en él. Bajé, entré en la sala y le pregunté a una persona que se presentó en la puerta si era un extraño allí. Sí, dice él, acabo de llegar. Y toda la gente se ha ido, ¿verdad? Sí, fue la respuesta. Luego vi a algunos bienes parados al costado de una casa, pero la casa estaba vacía, estaban esperando a que se los llevaran. Entré a otras casas y había 2 o 3 esperando en un bote que los llevara río abajo, y estos fueron todos los habitantes que vi allí. Cuando reflexioné por primera vez sobre esta eliminación, mi corazón se sintió dolido. Conocía bien la disposición de muchos de los hombres de esos países fronterizos, y pensé que algunos miserables podrían venir sobre ellos después de que el cuerpo principal de los santos hubiera alejado, y maltrataran, y robaran, y saquearan a la viuda, al huérfano, a los cojos, a los ciegos, y a los desvalidos que pudieran quedar, como sucedió en Nabú. Y así los viejos, decrépitos y enfermos serían abusados, insultados y depredados por miserables en forma humana.
que nunca tienen valor para encontrarse con los hombres, sino que son crueles e implacables con los ancianos, enfermos, viudas, huérfanas y desamparadas. Pero gracias a Dios están viniendo casi todos, viejos y jóvenes, ricos y pobres. Cuando veo a mis hermanos y hermanas aquí, no puedo evitar regocijarme con ellos y especialmente con aquellos que han estado comprometidos en estas diversas labores. Los informes que me han llegado de vez en cuando de su prosperidad, relatos de la gran obra del Señor que está ocurriendo aquí, me han causado mucha alegría. He oído de vuestro progreso en la ciudad y fuera de ella, de vuestros diversos asentamientos y exploraciones, y de muchas organizaciones hechas por la presidencia. Esto ha sido motivo de alegría para mí mientras estuve en el extranjero, en naciones extranjeras. Algunas personas piensan que la predicación es la mayor parte del negocio en la edificación del reino de Dios. Esto es un error. Pueden escoger a nuestros élderes más inferiores en cuanto a talento y habilidad y enviarlos a Inglaterra para predicar y presidir, y ellos pensarán que son grandes hombres allí. Su religión les enseña mucho más de lo que saben los gentiles, que son recibidos como los grandes hombres de la tierra. Cualquiera puede predicar, es un pobre tonto el que no puede, es lo más fácil del mundo. Pero como dice el presidente Young, se necesita un hombre para practicar. Muchos predican de primera clase cuando llegan al extranjero. Se encuentran allí con los hombres más elocuentes. Casi harían que las piedras se desmoronen y hacer que los pies tiemblen y las paredes del edificio se estremezcan. Pero en el momento en que se encuentran en una pequeña dificultad, inmediatamente se reducen a la nada y no tienen tanta fuerza como para sacar un mosquito de su nido. Pero las cosas que están pasando aquí requieren talento, fuerza, energía, un conocimiento de la naturaleza humana y de las leyes de Dios. Los sacrificios que se están haciendo al salir de casa y viajar de un lugar a otro, combatiendo y superando las muchas dificultades que hemos tenido que enfrentar y situándonos en una posición distinguida a los ojos de las naciones de la tierra, no son pequeño asunto. Miran con asombro la posición que toma este pueblo en la actualidad en su capacidad territorial. A eso miran todas las naciones y cortes de Europa. Hablé acerca de la predicación. Este es un asunto de otra importancia por completo. No me importa cuán elocuentes sean los hombres, todos están bien en su lugar, pero es la organización de este lugar, la sabia política del gobernador que aquí preside, en la extensión de este naciente estado, construyendo nuevas colonias, etc., realizando mejoras tan amplias que pregonan más fuerte entre las cortes de Europa en la actualidad. Es una de las cosas más notables que jamás haya ocurrido en cualquier época, y reyes y filósofos están obligados a reconocerlo. Recuerdo haber notado un artículo en el London Times, no hace mucho, y es uno de los principales periódicos del día, al hablar de los mormones, dando cuenta de algunos asuntos relacionados con la iglesia y con el establecimiento de un gobierno territorial aquí. El editor comenta casi lo siguiente: hemos dejado a esta gente en paz por algún tiempo y no hemos dicho nada acerca de ellos. Se nos ha hecho creer que eran una sociedad de fanáticos y tontos, etc. Pero sea como sea, su posición en el mundo a título nacional exige de nuestras manos, como periodistas públicos, informar sobre su progreso, mejoras y posición. Envié la epístola de la primera presidencia al Journal des Débats, que es uno de los principales periódicos de París. Publicaron la epístola y el jefe de redacción hizo algunos comentarios excelentes sobre ella y les firmó con su nombre. Fue tomado del periódico y traducido y publicado en Suiza, Italia, Dinamarca y Alemania, y así en sus diversos idiomas. Fue difundido entre las naciones de Europa. Nuestro lugar y nuestra gente se está volviendo muy conocidos en el extranjero. Mientras estaba en la ciudad de París, tuve que ver con algunos de los principales hombres del gobierno. Al tratar de obtener autorización para predicar, todo lo que tenía que hacer, generalmente, era enviar mi tarjeta, John Taylor, de Deseret. Nos estamos haciendo notorios a los ojos de las naciones, y no está lejano el tiempo en que los reyes de la tierra se alegrarán de acudir a nuestros élderes para pedirles consejo para ayudarlos a salir de sus dificultades, porque sus problemas vienen sobre ellos como una inundación y no saben cómo salir. Aquí daré una breve historia de algunos de mis procedimientos. Fui designado para ir a Francia hace algunos años, en compañía de alguno de los 12, quienes fueron designados para ir a otros lugares. La primera presidencia nos preguntó si iríamos. Sí, fue la respuesta. Podemos ir a cualquier parte.
porque si no podemos hacer pequeñas cosas como esta, no sé qué más podemos hacer. Algunas personas hablan de hacer grandes cosas, pero no es gran cosa viajar un poco o predicar un poco. Escucho a algunos de nuestros élderes decir, a veces, que van a hacer grandes cosas, ser gobernantes en el reino de Dios, reyes y sacerdotes del Altísimo, y nuevamente exaltarán a miles de otros a tronos, principados, potestades y en los mundos eternos. Pero no podemos sacarlos de sus nidos para viajar unas pocas millas aquí. Si no pueden hacer esto, ¿cómo aprenderán a ir de mundo en mundo? Fuimos bendecidos en nuestro viaje. Nos costó bastante cruzar las llanuras y no recomendaría a la gente que fuera tan tarde la temporada como lo hicimos nosotros. Deberíamos haber perdido todos nuestros caballos, pero la mano de Dios estaba sobre nosotros para nuestro bien. Él nos libró de todos nuestros peligros y nos llevó a salvo. Cuando llegamos al río Missouri, el hielo era muy fuerte, de modo que era imposible pasarlo, pero en una noche el río se congeló y pasamos como en un puente, en perfecta seguridad. Pero tan pronto como terminó el último equipo, el hielo volvió a retirarse. Así nos favoreció el Señor en nuestras dificultades. Usted puede preguntar, ¿cómo se las arregló para predicar? De la mejor manera que pudimos, como siempre lo hacemos. Fuimos a trabajar, al menos yo lo hice, para intentar aprender un poco del idioma. Fui a la ciudad de Bolonia y allí tuve un permiso del alcalde para predicar. Me vi la necesidad de hacerlo. En ese momento no había sido muy particular en buscar recomendaciones sobre la marcha, pero tenía una recomendación del gobernador Young. Le dijo a la gente que yo era un hombre honorable y firmó con su nombre como gobernador del territorio de Utah y Wheeler Richards como secretario. Le dije al alcalde, con relación a estos asuntos, que no tenía muchos papeles conmigo, pero tenía uno que obtuve del gobernador del estado de donde vengo. Oh, dijo él, señor Taylor, esto es realmente muy bueno. Me lo deja a mí por si alguien encuentra algún problema. Varios sacerdotes protestantes en Inglaterra comenzaron a molestarnos queriendo crear algún disturbio en la reunión, pero no lo permití. Además estaba en una ciudad extraña y fui recibido cortésmente por el alcalde, y deseaba que mi reunión fuera ordenada. Estos hombres insolentes vinieron a crear disturbios en nuestras reuniones, pero al ver que no tenían la oportunidad de hablar dentro de las puertas, me siguieron por las calles, haciéndome preguntas mientras caminaba. Entre las preguntas dijeron algo sobre Joe Smith. Yo digo, ¿de quién están hablando? Yo conocía bien al señor Smith. Era un caballero y no trataría a un extraño como tú me tratas a mí. Todavía, sin embargo, me persiguieron, haciéndome más preguntas. Les dije que no deseaba hablar con hombres de su casta. Finalmente me enviaron un desafío y tuvimos una discusión. El resultado de ello, ustedes pueden haberlo leído en alguna publicación. El predicador metodista negó su llamamiento y en consecuencia debió ser removido de su lugar, y los otros se hundieron en el olvido. No pude obtener información de ellos cuando estuvieron allí por última vez. Entonces decreté que dejaría en paz a los ingleses y me volvería a los franceses. Fui de allí directamente a la ciudad de París y comencé a traducir el libro de Mormón, con el hermano Bolton para ayudarme. Bautizamos a algunos de ellos hombres de inteligencia y educación y capaces de ayudarnos en la obra. El hermano Pack fue a Calais y levantó allí una pequeña iglesia. Después le unimos algunas ramas inglesas, Bolonia en Francia, llamadas Islas Jersey. Allí la gente habla mitad inglés y mitad francés, y el hermano Pack fue a presidirlos. El hermano Bolton y yo permanecimos principalmente en París, y en esa vecindad organizamos una iglesia. Antes de que me fuera, llevamos a cabo una conferencia en la que estuvieron presentes 400 miembros, incluidas las ramas que se agregaron a la rama de Calais. Tenemos una traducción del libro de Mormón, la mejor que cualquiera puede hacer. No temo que ningún hombre, erudito o analfabeto, contradiga esta afirmación. Hice que lo examinaran y probaran algunos de los hombres mejor educados de Francia. Tengo un espécimen conmigo. Este es el libro de Mormón, traducido al idioma francés, y está redactado en tan buen estilo como cualquier libro que se haya publicado, ya sea en la iglesia o fuera de ella. La traducción es buena, la impresión es buena, y el papel es bueno. He hecho algunas pequeñas alteraciones, es decir, he marcado los párrafos y los he enumerado para saber a dónde referirse cuando desee hacerlo. En algunos casos, en los párrafos que son muy largos, los he dividido. Este libro es estereotipado,
y lo he arreglado de tal modo que cuando se venden copias de este trabajo, se guarda cierta cantidad de dinero para que cuando se solicite otra edición, el dinero esté allí, y así puede continuarse de tiempo en tiempo según lo que requiera la necesidad, hasta que se impriman unas 200.000 copias sin ningún gasto adicional. También publicamos allí un artículo llamado La Estrella de Deseret. Está redactado con buen estilo e impreso en fuentes nuevas. También es estereotipado y la mayor parte del material es nuevo. He dado cuenta de la organización de la iglesia y una breve historia de ella, de la salida a la luz del Libro de Mormón y las evidencias del mismo, de las doctrinas de la iglesia y la situación de las cosas en este país. Estos son algunos de los artículos destacados de esta publicación. En lugar de llenarlos con las noticias del día, los hemos llenado con todo lo que es bueno que la gente lea, para que sea una obra permanente en años venideros. Contiene artículos escritos sobre el bautismo, el don del Espíritu Santo, la necesidad de congregarse y todos los principales puntos asociados con la religión en la que creemos, para que pueda haber evidencia disponible en cualquier momento y lugar, en manos del investigador. Si los hombres estuvieran allí, no familiarizados con el idioma, y los individuos le hicieran preguntas relacionadas con las doctrinas de su religión, no tienen nada más que hacer sino entregarles este o aquel número de la Estrella de Deseret, que contiene la información que deseen. Esto les ahorrará una gran cantidad de problemas al hablar. Encontramos muchas dificultades para debatir, pero no es cosa fácil ir a Francia y aprender a hablar bien el francés. Pero al mismo tiempo, si un hombre se pone a trabajar con seriedad, puede hacerlo. He borrado la palabra no puedo de mi vocabulario desde hace mucho tiempo, y no lo tengo en mi francés. El Espíritu del Señor estaba con nosotros y con el pueblo, y nos hizo prosperar en nuestras empresas y pudimos lograr lo que nos propusimos. Tuvimos dificultades que afrontar con respecto al gobierno. Si no hubiera sido por la situación de las cosas allí con relación a la última revolución que entonces se gestaba, creo que hubiéramos obtenido del gobierno el privilegio de predicar en toda Francia y también protección para los élderes. Solicité al gabinete ese privilegio. Mientras hablaba con algunos de ellos, me dijeron que no habría dificultad para obtener el permiso, pero no pudimos obtener la libertad que deseamos. Y creo que se originó dadas las circunstancias de las cosas justo antes de que estallara la revolución. Fue por eso, o por las dificultades en Dinamarca, que se levantó una turba contra los santos. Entonces expulsaban a los extranjeros de París y no les permitían ir a un lugar allí a menos que fueran personas ricas y tuvieran dinero en el banco, como garantía de su conducta. Libertad, igualdad, fraternidad. Estaba escrito en casi todas las puertas. Tenías libertad para hablar, pero podrías ser encarcelado por hacerlo. Tenías libertad para imprimir, pero podían quemar lo que habías impreso y encarcelarte por ello. Las naciones de Europa no saben nada acerca de la libertad, excepto Inglaterra, y allí es muy parecido a aquí, es decir, libertad para hacer lo correcto. Cuando entras a Francia, Alemania o cualquiera de las naciones extranjeras donde el idioma es diferente al nuestro, el espíritu de la gente es diferente, y me parece que un espíritu diferente se lleva junto con estos idiomas, lo cual es peculiar. Podría hablarles de su estado político, pero lo reservaré para algún discurso político u otro. Dejaremos eso por el momento. Al mismo tiempo, hay miles de hombres de buen espíritu y de corazón honesto como los que he conocido en cualquier parte del mundo. Son tranquilos, sosegados, pacíficos y deseosos de conocer la verdad y ser gobernados por ella. Y si tan solo tuviéramos la libertad de predicarles los principios de la verdad, miles acudirían al estandarte de la verdad. Allí prevalece en gran medida la infidelidad y al mismo tiempo muchos de una cierta religión, una especie de catolicismo, no el catolicismo que fue, sino el que es. Los hombres han hartado de eso y lo ven como una tontería y una locura. Pueden dividir a la gente en tres clases. La clase más religiosa son las mujeres. De la observación juzgaría usted que atienden los asuntos de las almas de sus maridos, así como el de las propias. El hecho es que a los hombres les importa poco. Allí no encontrarás nada más que mujeres en los lugares de culto, mientras que en cambio si sales a los paseos públicos, a los teatros y a las diversiones públicas los domingos, verás hombres por miles. Y si juzgas de su religión por sus acciones, considerarías que el teatro y las diversiones públicas son sus lugares de culto, al mismo tiempo que la iglesia es el lugar para hacer penitencia y que la hacen las mujeres. No me sorprende que la infidelidad religiosa prevalezca en tales países. Declaro, personalmente, que si no hubiera nada mejor que hacer de lo que allí se llama cristianismo, yo también sería un incrédulo. Y digo lo mismo también con respecto al protestantismo. Los protestantes hablan mucho de los sacerdotes católicos, pero creo que son mucho más honestos a la vista del hombre
y harán más por su paga que cualquier ministro protestante que puedas encontrar. Los encontrarás levantados a las 5 de la mañana, diciendo misa y atendiendo lo que ellos consideran sus deberes religiosos, visitando a los enfermos y andando entre fiebres y pestes, donde los ministros protestantes no se atreven a ir. La idea de llevar el protestantismo entre los franceses es una tontería, porque un sacerdote católico podría prevalecer sobre 50 protestantes. Los sacerdotes católicos son más inteligentes, conocen la base sobre la cual se funda su iglesia y pueden razonar sobre principios en los que los protestantes no pueden entrar. Los protestantes pueden hacerlo muy bien cuando tienen una masa de su propia gente a su alrededor. Cuando estuve en Bolonia, algunos ministros protestantes tenían miedo de que hiciera una división entre ellos. Tenían miedo de que yo revelara algunas de sus locuras y los católicos se rieran de ello. Uno de estos sacerdotes jesuitas vino a mí, era un hombre bien educado. Al hablar sobre esas discusiones, dice él, cuando pregunten sobre el carácter de sus fundadores, simplemente examine el de ellos y le proporcionaré todo el testimonio que desee. Le dije que le estaba muy agradecido, pero que podía ocuparme de mis propios asuntos. Pensé que si no podía llevarme bien o defender el mormonismo sin la ayuda de un sacerdote jesuita, era un mal caso. Hablaba hace un rato sobre la gente de allí dividida en 3 clases. Uno de ellos puede llamarse infiel, bajo el título de socialismo, o varios otros ismos. El comunismo es un espécimen de lo mismo. Y lo llaman religión. Estos son generalmente conocidos bajo el nombre de lo que se llama rogues o republicanos rojos. Hay una clase que piensa que es necesario sostener las religiones como una política nacional para someter las mentes de las personas y hacerlas más fáciles de gobernar. La tercera clase es muy minoritaria. Son aquellos que son realmente sinceros en su religión. Les daré una muestra del protestantismo tal como lo presencié en una reunión de las sociedades bíblicas del Gran Aniversario en París. Allí iban a predicar algunos de los hombres más notables de París, y esto atrajo la atención del público. La reunión se llevó a cabo en una de las principales iglesias protestantes. El difunto primer ministro de Louis-Philippe, Monsieur Guizot, presidió y muchos otros hombres eminentes estuvieron presentes. Monsieur Guizot es hombre de gran habilidad y bastante orador, de modo que en otras partes lo respetan por su talento. Como él iba a estar allí y pronunciar un discurso, atrajo una gran audiencia. Fui a escucharlos, en compañía de un ministro francés que se bautizó allí. El lugar estaba bastante lleno, no tan lleno como está esta sala esta mañana, pero en ese país se consideraba una congregación de primer orden. Cuando Monsieur Guizot terminó su discurso, se fue aproximadamente un tercio de la congregación. Pensé que este era un procedimiento curioso. No actúan así en los países protestantes. Otro se levantó para hablar, y cuando hubo hablado, la otra tercera parte de los que se quedaron salió de la casa y se fue. Y cuando 4 o 5 de ellos habían pronunciado discursos, quedaban en la casa tantos como los que se ven en una capilla católica en misa. Me sorprendió mucho la indiferencia y el descuido manifestado. Esto fue en el aniversario de una sociedad bíblica en la ciudad de París, donde se reunieron algunos de los hombres más notables. Hablo de esto para representarles la posición de las cosas allí y el espíritu de la gente en relación a estos asuntos. En un teatro o en cualquier espectáculo público, todos habrían quedado hasta el final. Es entre este pueblo que tenemos que introducir el Evangelio. Cuando vienen a verlo, se regocijan en él, pero no les predicamos mucho la religión, porque muchos de ellos son filósofos y, por supuesto, debemos ser filósofos también, y hacer que parezca que nuestra filosofía es mejor que la de ellos. Y luego mostrarles que la religión está en el fondo de esto. Sería una tontería hablar de la justificación por la fe. Dirían que fue el alcohol o cualquier otra cosa. Tienen que hablar con un sentido común. Tienes que afectar sus cuerpos tanto como sus almas, porque creen que poseen ambos. Una vez que se interesan en la obra de Dios y obtienen el Espíritu de Dios, se regocijan sobremanera en las bendiciones del Evangelio. He visto santos en ese país que se regocijaban y daban gracias a Dios. Después de haber completado la traducción del libro de Mormón al idioma francés, en la que me ayudó el hermano Bolton, había pensado en regresar a casa el año pasado, pero me encontré con la epístola de la primera presidencia, de la cual pude aprender su deseo de que nos quedáramos un año más. Yo, por lo tanto, pensé en cambiar mi curso inmediatamente y seguir las direcciones del Espíritu de Dios, porque deseé todo el tiempo, como dice Pablo, ser obediente al llamado celestial. Deseé en todo momento seguir el curso que el Espíritu del Señor debería dictar. Sabía que les dictaría lo correcto, aunque no vi en ese momento que sería de mucho beneficio para mí quedarme mucho más tiempo allí.
ya que no era un lugar para predicar. El gobierno, después de estudiar estas cosas durante algún tiempo, nos negó el privilegio de predicar, y todo el lugar que teníamos para reunirnos era una habitación privada. Y, según la ley del gobierno, si se sabía que se reunían más de 20 personas, estaba en peligro de ser encarceladas. Los oficiales estaban continuamente alertas, y cuando nos reuníamos para que no hubiera más de 20 personas, estarían contando cuántas habían en la sala, y así los santos estaban continuamente bajo el espíritu de temor de las autoridades. Es bajo estas circunstancias que hemos tenido que trabajar. Como dice la epístola, que era mejor para los hermanos extender sus labores a otras naciones, inmediatamente se me ocurrió ir a Alemania, así que hice un plan antes de levantarme en la mañana, porque el pensamiento fluye rápidamente. El plan era publicar el libro de Mormón allí. Le escribí al hermano Hyde para que me enviara a algún hermano que estuviera familiarizado con el idioma alemán, y mi carta llegó allí cuando él se fue al valle, y no la recibió. Le dije al hermano Bolton y al hermano de la Mer, que era de la isla de Jersey, que había un hombre en el valle que deseaba que estuviera aquí, y ese era el hermano Carn. Había un hermano en Francia que era alemán y estaba bien familiarizado con los idiomas, tanto el alemán como el francés. Lo contraté para que me acompañara a Alemania, o sea, a traducir. Sin embargo, fui a Inglaterra y pensé que buscaríamos en Inglaterra hasta encontrar a alguna persona calificada para ir a predicar a Alemania. Encontré muchos alemanes, pero ninguno con suficiente experiencia en la iglesia. Finalmente pensé en empezar por mi cuenta. Cuando llegué a Londres, me reuní con el hermano Dykes. Había dicho algo acerca de ir a Alemania, pero concluyó que sería mejor estar con el hermano Snow, ya que estaba familiarizado con el idioma danés. Se había dado de baja en ese compromiso, y estaba de camino a casa cuando lo conocí. Esto colocó las cosas en otra posición. Dijo que le gustaría ir si pudiera mantener a su familia, pero no pude decir nada en particular sobre su familia. Finalmente hice que se marchara durante 1 o 2 meses, porque no deseaba imponerle nada que yo mismo no haría. Sintió deseos de irse y dijo que haría lo que dijera, así que le dije que se fuera por 2 meses. Concerté una cita para reunirme con él en Alemania, ya que tenía que pasar por Francia. Cuando llegamos allí, comenzamos con la traducción del libro de Mormón y estaba a medio terminar antes de que me fuera. También comenzamos a publicar un periódico en Alemania llamado El Estandarte de Sion. Deseaba estar perfectamente satisfecho de que la traducción fuera correcta. El hermano Richards y yo escuchamos leer algo en Bolonia y pensamos que era muy bueno, pero aún así tuvo que ser modificado. Por lo tanto, conseguí que algunos de los mejores profesores de la ciudad de Hamburgo lo revisaran. Algunas modificaciones fueron necesarias, pero no muchas. Además, con respecto al artículo, uno de los profesores dijo que no habría sabido que estaba escrito en inglés y traducido. Debería, si no le dijera lo contrario, haberlo supuesto escrito originalmente en alemán. A menudo he oído a hombres en este país balbucear mucho sobre el significado de las palabras extrañas en la Biblia, pero esto solo demuestra su locura. Es el espíritu y la intención del idioma lo que se debe considerar, y si el traductor no sabe esto, es imposible que lo traduzca correctamente. Y esta es la razón por la que hay tantos errores en la Biblia. Creo que la Biblia en inglés está traducida tan bien como cualquier libro por hombres sin inspiración. Creo que la traducción alemana de la Biblia es medianamente correcta, pero algunas de las ediciones francesas son miserables. Un ministro protestante en Alemania rehusó discutir la doctrina del bautismo, porque su Biblia es tan clara sobre este tema que la doctrina de la aspersión no podía mantenerse. Entre el pueblo alemán encontramos mucha infidelidad, pero al mismo tiempo encontramos mucha integridad excelente, y habrá miles y decenas de miles de personas en ese país que abrazarán la fe y se regocijarán en las bendiciones del Evangelio. Hemos enviado nuestros periódicos franceses a Suiza, Dinamarca y el Bajo Canadá, y algunos de nuestros periódicos alemanes a Francia, y viceversa. Los idiomas de estos países se mezclan. Ellos piensan que un hombre es muy ignorante si profesa ser maestro y no se sabe 2 o 3 idiomas, pero con todo su conocimiento de idiomas hay una gran cantidad de ignorancia. Hay hombres allí que saben 2 o 3 idiomas, y esto es todo lo que saben. Si exceptúas eso, no queda ni una pizca de sentido común. ¿Qué pasa si puedes leer francés, alemán, hebreo o cualquier otra cosa? ¿De qué te servirá a menos que leas para comprender las obras escritas en esos idiomas? Simplemente ninguno en absoluto. Un hombre es un tonto si se jacta de algo de este tipo. El libro de Mormón en este momento está impreso y estereotipado en alemán. Dejé al hermano Carn allí para que se ocupara de este asunto. Todo iba bien.
así que pensé que podía dejarlo así. Cuando llegué a Liverpool y estaba a punto de irme, el mismo hombre que quería venir del Valle llegó aquí. Me alegré de conocerlo en Liverpool. Querré que algunas personas vayan a Francia y a Alemania. No le pediría a nadie que hiciera lo que yo mismo no haría. Hay libros, miles de ellos. Si no puedes hablar con la gente, puedes darles los libros para leer, pero puedes aprender el idioma, a menos que tengas una pobre preocupación al respecto. Cualquier persona en su sano juicio puede. Después de haber pasado por estas cosas, diré nuevamente, me alegro de haber regresado a este lugar. Algunas personas me han preguntado si no estuve a punto de ser detenido y encarcelado por las autoridades de Francia. Podría haberlo sido, pero no lo sabía. Un caballero en París me haría prometer que lo visitaría cuando regresara a París y que haría de su casa mi hogar. Estuve de acuerdo en regresar y quedarme algunos días en esa ciudad y celebrar allí una conferencia. Esto fue unos días después de la revolución. Vi el lugar donde las casas habían sido derribadas y la gente asesinadas al por mayor, donde fueron abatidos promiscuamente. Grandes y pequeños, viejos y jóvenes, hombres, mujeres y niños. Estuve allí poco después de este suceso, y a la misma hora en que el pueblo votaba por su presidente, nosotros celebramos una conferencia el mismo día, porque pensé que tendría algo más que hacer que atendernos. Sin embargo, algunos de los élderes tenían miedo de ir a París por temor de que hubieran dificultades. Hubo alrededor de 400 participantes en esta conferencia. Se ordenaron élderes, presbíteros y maestros, y se organizaba regularmente una conferencia. El Espíritu del Señor estaba con nosotros, y muchos fueron ordenados al sacerdocio con una presidencia sobre la nación. Después de salir de París, a mi llegada a Inglaterra, encontré una carta del hermano Bolton, que es presidente en Francia. Me informó que la policía había estado preguntando por mí en mi alojamiento, pero que el señor de la casa lo había tenido 2 horas hablando, defendiendo mi carácter. Llegaron a la casa 10 minutos después de que me había ido en un taxi para el ferrocarril, pero ya había terminado mi trabajo, y cuando me quisieron poner el dedo encima, yo no estaba allí. Pero al mismo tiempo que ellos votaban por su presidente, nosotros votábamos por nuestro presidente y construimos el reino de Dios. Y profeticé entonces, y profetizo ahora, que nuestra causa permanecerá cuando la de ellos sea aplastada. Y el reino de Dios rodará y se extenderá de nación en nación y de reino en reino. Y de estas naciones a las que hemos estado predicando el Evangelio de Cristo, verán miles y decenas de miles todavía acudiendo a Sion y cantando aleluyas al Dios de Israel. No hablamos de Inglaterra de la misma manera cuando el Evangelio fue introducido por primera vez en ese país. El hermano Kimball profetizó las mismas cosas de ese país, y todas han sucedido, y esto sucederá poco a poco, porque se acerca un buen tiempo. Santos, esperen un poco más, y nos levantaremos como siervos del Dios viviente, y cumpliremos la obra que Él nos ha encomendado. Y cuando hayamos hecho nuestro trabajo aquí, nos uniremos a nuestros amigos en los mundos eternos, y nos involucraremos en actos más vastos y más poderosos, y esos requerirán más energía que los trabajos en los que estamos ahora ocupados. Me regocijo porque estoy feliz de reunirme con ustedes y mi familia. Ustedes son mis amigos y son los amigos de Dios, y estamos construyendo el reino de Dios, y poco a poco vendrán los reyes y príncipes de la tierra a contemplar la gloria de Sion. Solía pensar que había una gran cantidad de inteligencia en el mundo, pero la he buscado durante tanto tiempo que he perdido toda esperanza de encontrarla allí. Algunos filósofos vinieron a visitarme a Francia, y mientras conversábamos, tuve que reírme un poco de ellos porque la palabra filosofía es aproximadamente 1 de cada 10 palabras que pronuncian. Uno de ellos, un sacerdote jesuita que había entrado en la iglesia, un hombre bien educado, estaba un poco molesto por sus sentimientos con algunos de mis comentarios sobre su filosofía. Le pregunté si alguno de ellos alguna vez me había hecho una pregunta que no pudiera responder. Respondieron negativamente, pero dije yo, puedo preguntarte 50 que no puedes responder. Hablando de filosofía, debo contar otra pequeña historia porque casi me sepultan en ella mientras estuve en París. Paseaba un día por Jardin des Plantes, o Jardín de las Plantas, un jardín espléndido. Allí tenía una especie de torta muy ligera. Era tan delgado y liviano que podías volarlo, y podías comer todo el día y nunca estar satisfecho. Alguien me preguntó cómo se llamaba eso. Dije, no sé el nombre propio, pero a falta de uno puedo darle un nombre. Lo llamaré filosofía. Es espuma frita, o como les guste. Es tan ligero que puedes volarlo, comerlo todo el día y por la noche estar tan lejos de estar satisfecho como cuando empezaste. Hay una gran cantidad de principios falsos en el mundo, y como dije antes, ya sea que examine su religión, su filosofía, su política o su política nacional,
encontrará que es un lío de trabajo infantil completo. No hay nada sustancial en eso, nada que lo agarre. No he encontrado lugar bajo todos los cielos donde haya verdadera inteligencia, sino en la tierra de Sion. Arriesgaré a nuestros élderes en el mundo si solo repasan un poco sus ideas. Tomaré a cualquiera de ustedes, muchachos de aspecto rudo, los pondré un rato en una sastrería y los dejaré como caballeros, tan grandes como la vida. Les digo que hay una gran diferencia entre nuestra gente y otras. Muchos otros tienen un bonito acabado en ellos. Se les puede comparar con dandis escatimados, pero todo está por fuera y nada por dentro. Nuestra gente que está operando aquí, en los cañones y en la tierra, están escuchando a los siervos de Dios y estudiando los principios de la verdad eterna. Son como potrillos, toscos, llenos de huesos, tendones y nervios. Todo lo que requieren es frotarse un poco, y saldrán de primera clase. Yo creo en el pulimento, y un poco de todo lo demás. Ya sabéis que ahora soy francés. He descubierto que toda inteligencia es buena, y hay mucho en el mundo mezclado con todas sus locuras. Es bueno que los élderes se familiaricen con los idiomas, porque es posible que tengan que irse al extranjero y puedan hablar con la gente y no quedar como tontos. No me importa cuánta inteligencia tengas. Si no puedes exhibirla, pareces un ignorante. Supongamos que un francés viniera a este púlpito para dar una conferencia sobre botánica, astronomía o cualquier otra ciencia y no pudiera hablar una sola palabra en inglés. ¿Cuán más sabio sería? Ustedes pueden decir, pensé que el Señor nos daría el don de lenguas. No lo hará si somos demasiado indolentes para estudiarlos. Nunca le pido al Señor que haga algo que yo podría hacer por mí mismo. Debemos conocer todas las cosas, debemos obtener inteligencia tanto por la fe como por el estudio. Se nos instruye a recopilarla de los mejores libros y familiarizarnos con los gobiernos, las naciones y las leyes. Los élderes de esta iglesia tienen la necesidad de estudiar estas cosas para que cuando vayan a las naciones no deseen regresar a casa antes de haber realizado una buena obra. Cuando estuve en Hamburgo, había 30.000 soldados acantonados en la ciudad, y eso se llama una ciudad libre. Si le preguntas a cualquiera de los habitantes, ¿qué están haciendo allí?, responderán, no sé, pero tenemos que mantenerlos aquí. Están allí porque el emperador de Austria los colocó allí y tenía poder para tenerlos allí. En París, uno supondría que estaba en una ciudad armada porque no podía pisar ningún sitio sin encontrarse con soldados a cada paso. Cuando estuve en Hamburgo, tuve que ir a buscar un permiso que me autorizara a quedarme un mes, y cuando lo hice, tuve que sacar otro que me autorizara a quedarme un mes más. Lo único que podemos hacer en ese país en este momento es bautizar a algunos de los ciudadanos y ponerlos a predicar, ya que tienen más derechos y privilegios que un extranjero. Ningún hombre tiene derecho a recibir a su propio hijo en su propia casa, si no es ciudadano, sin cédula o un permiso del gobierno. Y esa es una ciudad libre, así llamada. No podemos saber nada de las bendiciones y privilegios que tenemos como estadounidenses, sin conocer la condición de otras naciones. Este es uno de los países más grandes del mundo, pero ellos, los estadounidenses, no aprecian sus privilegios. Me alegra ver que las cosas avanzan tan bien aquí. Observo grandes mejoras y cambios. Habéis hecho un gran trabajo y Dios os bendecirá por ello. Me alegra ver y escuchar que son más diligentes en el pago de los diezmos y en el cumplimiento de sus deberes que antes de que me fuera. No es difícil hacer la voluntad de Dios, y si alguno de ustedes se fuera al mundo por 2 o 3 años, no le resultaría difícil pagar el diezmo cuando regresaran. Me alegra oír hablar de estas cosas, de la edificación del reino de Dios, y la unión es la fuerza, y cumplir la voluntad de Dios trae bendiciones sobre nuestra cabeza. Ahora espero descansar un poco y visitar un poco, y hablaremos y predicaremos y haremos todo el bien que podamos en este mundo, y luego iremos al próximo para hacer más bien. Me siento agradecido a los hermanos aquí por ponerme una casa, y hermano Brigham, le estoy muy agradecido por ello. Dios te bendiga por ello. Y ruego que las bendiciones de Dios descansen sobre todos los santos, mundos sin fin. Muchas gracias por acompañarme en este episodio. Los links de la fuente están en la descripción como siempre y te invito a escuchar el resto de capítulos. Esto fue Dogmas y Moral. Hasta la próxima.